vamos a ver lo que es el máximo absoluto y el mínimo absoluto de una función en un intervalo. El máximo absoluto es el mayor valor de la función, el mayor de todos en el intervalo en el que estamos trabajando, mientras que el mínimo absoluto es el menor valor de la función en todo el intervalo en el que estamos trabajando. Veamos lo siguiente. Tenemos un sistema de coordenadas. Aquí vamos a dibujar la gráfica de una cierta función en el intervalo desde x igual a a hasta x igual a b. Es obvio que el mayor valor de la función se encuentra en este punto de la cima de la gráfica, de la parte más alta, y el menor valor de la función se encuentra acá. Imagínense que este punto tiene una coordenada en x de c1. Su coordenada en la vertical es f de c1. Este punto tiene una coordenada en x de c2 y su coordenada en la vertical es obviamente f de c2. Pues bien, f de c1 es el máximo absoluto de la función y f de c2 es el mínimo absoluto de la función. Decimos que este es el punto máximo absoluto de la función y este es el punto mínimo absoluto de la función. A veces se emplea la palabra máximo únicamente y mínimo únicamente para referirse al máximo absoluto y al mínimo absoluto respectivamente. O sea que podemos decir que f de c1 es el máximo y f de c2 es el mínimo. También se emplea a veces la palabra global en lugar de absoluto. Y podemos decir que f de c1 es el máximo global de la función y f de c2 es el mínimo global de la función.
Observe una cosa, en este punto se puede trazar una recta tangente a la gráfica de la función y esa recta tangente es horizontal. Para este punto, para el punto mínimo, también se puede trazar una recta tangente y esa recta tangente es horizontal. Como esas rectas tangentes son horizontales, tienen pendiente cero. Y usted sabe que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Entonces podemos decir que f' de C1, o sea, la derivada de la función evaluada en C1 es 0. O sea, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función es de 0 aquí. Y acá podemos decir que f' de C2 es 0. O sea, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en C2 es 0. O sea que en el punto máximo y en el punto mínimo, las rectas tangentes son horizontales, tienen pendiente 0, la derivada es 0. Para este caso, observe que aquí se tiene la gráfica de una cierta función en el intervalo desde A hasta B. Obviamente, fs1 es el máximo absoluto de la función y fs2 es el mínimo absoluto. En la gráfica que habíamos puesto ahorita, se podía trazar aquí una recta tangente para el máximo y esa recta tangente era horizontal, y para el mínimo se podía también trazar una recta tangente que era horizontal, tenía pendiente 0. En este caso, para esta función, no se puede trazar una recta tangente única para el máximo ni para el mínimo. Porque la recta podría ser así, así, así. No hay una recta tangente única. Acá tampoco. Entonces, decimos que la derivada no existe en este punto ni en este. O sea, f' de C1 no existe. Y acá tampoco. F' de C2 no existe. Porque no se puede trazar una recta tangente única. Sin embargo, fs1 es el máximo absoluto de la función y fs2 es el mínimo absoluto. Entonces, por lo que hemos visto en la gráfica anterior y en esta, el máximo absoluto y el mínimo absoluto pueden ocurrir en la gráfica de la función en puntos en los cuales la derivada es igual a 0 o no existe. A esos valores de x para los cuales la derivada es 0 o no existe, se les llama números críticos o valores críticos.
la derivada es cero o no existe en los números críticos. Y ahí es posible encontrar un máximo o un mínimo. Ahora tenemos estas situaciones. Se trata de tres gráficas de funciones distintas. Vamos a ver sus máximos y mínimos absolutos, si los tienen. Primero, esta función, que está definida en el intervalo cerrado desde A hasta B. O sea, los puntos extremos del intervalo están incluidos en la función. F de A es el mínimo absoluto, ya que es el menor valor de la función para todo el intervalo. Y F de B es el máximo absoluto, ya que es el mayor valor de la función en el intervalo. Acá se tiene que esta función está definida en el intervalo desde A hasta B, pero A no está incluido en la función. El valor de X igual a no está incluido en la función. F de C es el máximo absoluto, ya que es el mayor valor de la función. Y este no es el mínimo. El mínimo estaría por acá. Pero este punto no está incluido en la función. Entonces, f de x no tiene mínimo. Si hay un máximo, que es este, pero mínimo no hay, sería este. Si estuviera incluido este punto en la función, pero no está incluido. Y no podemos decir que los puntos que están justo arriba de este punto sean mínimos. El mínimo es 1. Sería este. Pero este punto no pertenece a la función. Entonces la función no tiene mínimo. Sí tiene máximo, pero mínimo no. Y veamos este caso. Se trata de una función que no tiene ni máximo ni mínimo. El máximo sería este, si estuviera incluido en la función. Pero no está incluido. Ahora el mínimo. La función se va para abajo. Continúa yéndose para abajo. No hay un lugar donde se detenga. Esta recta vertical es una asíntota y la gráfica de la función se va acercando más y más a esa asíntota, a esa recta vertical. No hay un valor menor de la función, un mínimo. Que digamos nosotros hasta ahí llega la función. No hay. Esta función no tiene ni máximo ni mínimo en el intervalo desde A hasta B. Resulta que una función continua que está definida en un intervalo cerrado desde A hasta B siempre tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Y ese máximo y ese mínimo se puede encontrar con este procedimiento. La función tiene que ser continua en un intervalo cerrado. Primero, se obtienen los números críticos, o sea, los valores de la función en los cuales la derivada es cero o no existe. Luego se obtienen los valores f de a, f de b, o sea, se evalúan el valor de la función en los extremos del intervalo y también en los números críticos. El máximo absoluto es el mayor valor de la función obtenido y el mínimo absoluto es el menor valor de la función obtenido.